primer tema que se pone sobre la palestra es el tema de financiamiento y específicamente la muy sonada ley de punto final. Sobre esto, pues, doctor Maldonado, si usted quiere, vamos a iniciar. Por supuesto. Bueno, gracias por la invitación al panel. Tenemos la ley de punto final. Como en varios escenarios se ha presentado, es una ley que busca inyectarle recursos al sector, en parte por los problemas de financiación de parte del sector público, responsabilidades que ya tenía el sector público y que por no desembolsar los recursos pues estaba generando problemas en el sector, y una inyección que llega en un momento apropiado, pero que siempre está la pregunta de ¿es suficiente? ¿No es suficiente? El horizonte de tiempo que se ha planteado, ¿es el apropiado? ¿No es el apropiado? Esto destraba total, parcialmente, los problemas de financiación que tenía el sector salud, así que pues se plantea la pregunta para los miembros del panel. ¿Cómo ven esta ley de punto final? Que yo creo que ya estamos entrando en una fase de implementación, que ya ha habido conversaciones y por supuesto, digamos, toda la instrumentación financiera alrededor de la ley para inyectarle recursos al sector. ¿Cómo perciben esta política de punto final? No sé quién quiere comenzar. Elisa, por favor. Bueno, muy bien, Proesa y… ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, Proesa y Bristol por generar estos diálogos en torno a temas del momento. Yo para contestarle, doctor Norman, yo me basaría que la estrategia de punto final tiene o no éxito dependiendo de unas premisas y unas estrategias que se hagan simultáneas. 3 premisas fundamentales. 1, que sea real, completa y oportuna. O sea, esta cosa de punto final no puede demorarse más de lo que de hecho ya se está planteando. O sea, temporalidad debía ser ayer, ¿verdad? Eso no ha debido dilatarse tanto estas soluciones. Para el caso del régimen subsidiado se planteó inicialmente que en marzo del 2020, ahora ya se extendió a junio del 2020. En una última conversación con el ministerio ya se vislumbra que será octubre del 2020, esperamos que máximo sea diciembre del 2020. No puede ser más, ¿verdad? Porque si no, no es final, o sea, eso no. Segundo, hay que tener claro que esta estrategia es final en el momento en que no se vuelva a repetir, porque si no, lo corriente hace que la temporalidad de lo previo pues se dé. Y nosotros en el sector salud tenemos 2 o 3 cositas que pueden peligrar esa no repetición. Es la ley estatutaria que hace que el gasto en salud, además de lo que decía el doctor González, de todo lo que está migrando en la dinámica comportamental, en la exigencia demográfica, tecnológica y todo lo demás. Además, nuestra ley estatutaria cambia lo que la ley 100 tenía en un listado de servicios, cambia simplemente a lo que el usuario pueda requerir, lo cual abre totalmente. Y si para mi gusto, estamos hablando de gestar salud, no sé Gustavo, en ASEMI, pero para nuestro gusto nunca estuvo bien calculada la UPC, pues ahora será peor porque antes se tenían siquiera un listado, se tenían unos usos proyectados y unos costos de las intervenciones meritorias. Ahora no se tiene nada, entonces digamos que ahí hay un tema que nos puede exponer a la repetición muy fácilmente por muchos esfuerzos que haga el gobierno. Y lo otro es las enfermedades huérfanas, que en el caso puntualmente de nuestro no tiene garantía de financiación como debería ser, que debe ser a través de un fondo aparte para poder ser garantizado, porque son pacientes o usuarios que ameritan una intervención y que bajo ese tipo de enfermedades cualquier persona es vulnerable económicamente. Entonces eso lo tiene que resolver el sistema sin poner en peligro el colectivo. Entonces eso como premisas, la no repetición. Y
para ya responderte, Norman, el tema de las estrategias que hay que llevar de manera unida. Este concepto de punto final no es lo único que va a resolver el tema. Nosotros tenemos que pensar que estas demandas de servicios, sobre todo las que no son de servicios de salud, en el subsidiado tenemos el 25% del no POS, son servicios complementarios, servicios sociales complementarios. Y esos debieran tener una financiación aparte. De hecho, nosotros estamos propiciando con Ministerio de Hacienda, ya el ministro tiene un proyecto de normativa para designar un tema de impuesto a la cerveza que se ha dejado por un menor porcentaje, que sea específicamente para manejo de servicios complementarios y que en el futuro inmediato, diría yo, debiera ser separado conceptualmente del sistema de seguridad social como tal, de salud. Son servicios complementarios que pudieran entrar a financiar lo que en un momento fue la ley de protección social que quedó desfinanciada. Entonces, este tipo de cosas hay que hacerlas porque si no, la estrategia de punto final no será real porque se nos vienen, nos salen recobros dados por la rama judicial que realmente no nos van a permitir la no repetición. Y lo otro es que hay que buscar, además de esto, estrategias de eficiencia. Nosotros tenemos que ser conscientes como aseguradoras que entre mejor contratación tengamos con los prestadores, entre mejores tarifas, entre una mejor depuración de base de datos tendientes a una formalización laboral, que recuerden que la formalización laboral para el caso del subsidiado no solamente disminuye el número de subsidios, sino que aumenta aportes y aumenta la EPS liquidez. Diríamos que esa sería una estrategia en la cual nosotros estamos montados a ver cómo generar con la misma población una mayor eficiencia y una mayor efectividad, lo cual también nos ayudaría a que esta ley, a que este momento de punto final del sistema sea real mucho más rápido. Y ya lo último es la generación de confianza, es el escenario añorado, deseado, y que si se da, con todo esto, lo que estamos conversando, si se da, sería el producto estrella, que es la generación de confianza entre prestadores, aseguradores, usuarios y direcciones territoriales, doctor Sinesterra, para que ustedes también estén seguros que las aseguradoras están trabajando en una misma línea para precisamente garantizar el bienestar de sus afiliados. Muchas gracias, Elisa. No sé quién más en la mesa. Gustavo, por favor. Primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues yo digo que la ley de punto final es como un pañito de agua caliente. Es unas deudas que venían de hace mucho tiempo, se vienen a pagar apenas este año, donde este año yo creo que para tanto aseguradores y prestadores ha sido un año difícil, no solo por el tema de liquidación de EPS, sino también en lo que tiene que ver con la inclusión de tecnologías en el PBS. Adicionalmente, con el pago que no es total, es un pago parcial, pues no vamos a aliviar la deuda que hay con prestadores y con aseguradores. Hay prestadores que a través del tiempo, pues el daño que se ha ocasionado el no pago de estos dineros ha sido tan grande que ha llevado a la liquidación, y lo que se está pagando ahora no va a soportar su cartera ni el financiamiento. Adicionalmente, el tema de una UPC, que lo dijo la doctora, pues prácticamente que es insuficiente. Con los cambios que van a haber el próximo año, pues hay una incertidumbre sobre todo lo que va a ser el financiamiento para las aseguradoras, el pago para los prestadores, el tema de la liquidación de algunas aseguradoras, tanto el contributivo como el subsidiado, genera un impacto en la cesión de usuarios
para las aseguradoras que continúan, porque no sabemos realmente la carga de enfermedad que tienen sus usuarios, el costo que va a tener la atención de sus usuarios. La mayoría de usuarios son usuarios de alto costo que genera un impacto en la mayoría de las aseguradoras que han recibido a esos pacientes. Entonces yo digo, son dineros que prácticamente vienen en un promedio de pago de 1.5 años, de que usted radica y genera un recobro, y es un recobro que es parcial, donde en este momento no sabemos ese adelanto, sabemos sobre qué, pero no de qué. Y entonces diría lo mismo que la doctora, es como un pañito de agua y es un alivio, pero muy parcial a lo que realmente está generando en este momento la situación del sector salud, el financiamiento de la salud en Colombia, la insuficiencia de la UPC, lo vuelvo a repetir, el tema de lo que está pasando ahorita con el subsidiado y el contributivo, donde los pacientes de subsidiado, lo hablo por el contributivo, están pasando a régimen contributivo y se aumenta la cobertura hasta un 30%. Mientras se igualan los dos regímenes en el plan de beneficios y en la UPC, pues no sabemos qué costo va a tener en los próximos años. Perdón, doctor Maldonado, antes de seguir, quería comentarle a los compañeros que las preguntas que resulten sobre este o los temas siguientes, bien las pueden hacer, por favor, por escrito. En sus mesas tienen unas libretas, y con el fin de optimizar el tiempo de nuestros panelistas y aprovechar al máximo su visión sobre estos temas cruciales, nos pasan, por favor, las preguntas por escrito. Gracias, Norman, gracias, Virgilio, gracias a los organizadores de este evento, es un gusto estar acá. Aquí tengo grandes amigos y me siento como en casa, y además qué honor estar con este panel tan importante, entre otras cosas uno de mis jefes, eso me pone un poco nervioso, el doctor Jaime. Bueno, y el doctor Nelson además también me pone nervioso, porque con el doctor Nelson yo tengo una relación muy complicada, y es que fui su profesor, pero me pasó la peor pesadilla a un profesor, y es que el alumno sabía más que el profesor de los temas. Entonces le tengo nervios un poquito, pero lo quiero mucho. Gracias de verdad. Entiendo, Norman, que más adelante, de pronto en el siguiente segmento vamos a hablar de techos. Entonces, si me permiten, dejo techos, aunque hay mucho que decir ahí, para la siguiente ronda, y me voy a referir específicamente al tema de punto final. Como presidente que soy hoy en día de ASEMI, que es el gremio que representa principalmente a las EPS del régimen contributivo, nosotros vemos con bastantes buenos ojos el esfuerzo que está haciendo el gobierno en punto final. Y tal vez aquí vale la pena hacer unas precisiones conceptuales para que todos estemos en la misma página y hablemos de lo mismo. ¿Qué es eso que llaman la ley de punto final? Primero, no es una ley, es un artículo dentro de una ley muy grande que se llama la Ley del Plan de Desarrollo, que tiene una cantidad de normas sobre el sector salud, es una verdadera y auténtica reforma al sector salud. Por eso desde ASEMI hemos clamado al cielo diciéndole al Congreso, miren ustedes allí con esa ley, con otra ley reciente que se aprobó en julio, que es la 1966, que fue promovida por el senador Uribe sobre transparencia y sistemas de información, más la ley que promovió el hoy superintendente de salud, que se firmó en enero, en este momento se me escapa el número, creo que es la 1949, me parece, que es sobre sanciones de la super. Fíjense, en menos de 6 meses, 3 leyes esenciales para el sistema. Entonces, una primera reflexión, Norman, es: ningún sistema de salud puede funcionar si cada 6 meses se está hablando de una gran reforma a la salud. Imagínense que el sector financiero estuviera cada 6 meses preguntándose si los bancos van a seguir funcionando o si las aseguradoras van a seguir funcionando. La última gran reforma que se le hizo al sector financiero fue en el 2008. Y el sector financiero ha sorteado crisis, auges, innovaciones tecnológicas como las que explicó el doctor Jaime, y a nadie se le ha ocurrido decir cambiemos el estatuto financiero. No,
dentro de unos marcos generales que da ese estatuto, se han hecho todas las innovaciones y todos los cambios. El sector petrolero que ha sido tan importante para la economía del país, tuvo su gran reforma última en el 2003, cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hace ya, ¿qué?, 16 años, y ha pasado por auges, por caídas, por la aparición del fracking, y sin embargo el marco básico sigue funcionando. Un poco el llamado que le estamos haciendo desde el gremio al Congreso es: no se necesitan más leyes, déjennos respirar, déjennos innovar, déjennos recibir el impacto de todas estas tendencias que nos explicó muy bien el doctor Jaime dentro del marco existente. Y señor Congreso, si usted siente que no está haciendo la tarea, la ha hecho mejor que los últimos congresos de los últimos 15 años. 3 grandes leyes, especialmente la del Plan de Desarrollo. Eso como un mensaje político. Pero ya entrando a punto final. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ese artículo de punto final? De un mecanismo para que el Estado, que es el responsable del no POS o del no PBS, ese pedacito se nos olvida, se ponga al día. Entonces, sin estar en total desacuerdo con lo que acaba de decir el doctor Yulder, sí quiero como matizar la preocupación. Cuando hablamos del no PBS, estamos hablando del 10% del problema. Yo sé que a firmas como Bristol pues, es un impacto importante, pero como dicen los americanos, en el big picture, en el gran cuadro de las cosas, todo este desgaste sobre punto final, sobre techo, sobre el no PBS, en el fondo es el 10% del problema. ¿Por qué nunca hablamos de la suficiencia de la UPC? Que es el 90% del problema. Entonces, simplemente lo que primero que quiero hacer es acotemos la discusión. Es importante y algo diremos sobre ella, pero estamos hablando del 10% del problema. ¿Y qué es lo novedoso o lo ingenioso o lo innovador de la ley de punto final? Qué pena que acabo de decir ley cayendo en la trampa. Ya ustedes me entendieron que no es una ley propiamente dicha, pero bueno, así quedó, esa fue la marca que pegó. ¿Qué es lo novedoso? Se han hecho, como bien se ha dicho aquí, varios intentos en el pasado sobre, para poner al día al Estado en el tema del no POS. Digamos primero, Norman, lo siguiente: el que se inventó este esquema del no PBS y de los recobros, ese señor deberían, digamos, pasar a la historia, no sé quién fue, como, por favor, nunca lo contraten como asesor, sería como el mensaje. Un esquema en el que no está claro quién es el responsable, ¿no? Se le dice a las EPS, oiga, paguen ustedes, pero ustedes no son las responsables. Ustedes, señoras EPS, cuyo único ingreso permitido es una cosa que se llama la UPC, que la ley les prohíbe destinarlo a cualquier otra cosa que no sea el plan de beneficios. Y a ustedes, cuyo único ingreso es la UPC, que no pueden destinar a una cosa que no sea el plan de beneficios, por favor paguen esa cosa que está por fuera del plan de beneficios. Pero tranquilos, que además de que van a tener que sacar plata de donde no tienen, yo, papá Estado, que siempre pago tarde y pago mal, les voy a pagar. O sea, el que se inventó eso es como el monumento al absurdo. Es como el viejo chiste de que es un camello. Un camello es un caballo diseñado por un comité, ¿no? Entonces, más o menos, pero el camello cumple una función. Esto del recobro y del no PBS no se inventó. Entonces, con ese esquema tan absurdo, con ese marco legal tan absurdo, pues hemos tenido un problema recurrente. El Estado dice que va a reembolsar, pero ¿con qué plata? Con el presupuesto nacional. Y el presupuesto nunca alcanza. No alcanza para carreteras, no alcanza para educación. ¿Por qué íbamos a pretender que alcanzara para salud? Por el fetichismo retórico de que es un derecho fundamental. Pues sí, la educación también es un derecho fundamental. Y miren cómo están los colegios públicos. Entonces, lo que quiero decir es que nunca iba a funcionar un sistema que dependiera de un pago corriente con base en el presupuesto nacional. Y quienes montaron su negocio con base en eso, no conocen cómo es el Estado colombiano. ¿Qué es, y con esto termino porque sé que de techos vamos a hablar más adelante, qué es lo novedoso de punto final? Y eso es un acierto del ministro Carrasquilla, apoyado por el ministro Juan Pablo Uribe, y hay que saludarlo por eso. Que ya se va a poner al día el Estado, pero no con plata del presupuesto nacional, sino con plata que viene del endeudamiento.
Esto implica, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el tema de la hacienda pública y de los temas fiscales, implica que el Congreso le dijo al gobierno, oiga, usted tiene 100 pesos para gastarse en inversión. Y de esos 100 pesos todos los años el gobierno tenía que sacar una plata para pagar el bendito no PBS. Ahora le está diciendo, no, gástese los 100 pesos como quiera y endéudese para pagar esa deuda. Con lo cual finalmente nos van a dar plata. Claro, los economistas ortodoxos han puesto el grito en el cielo y han dicho, un Estado no se debe endeudar para pagar gasto corriente. Un Estado se debe endeudar para construir carreteras, pero no para pagar los salarios. Y entonces viene la discusión, ¿esta deuda qué es? ¿Esto es inversión o esto es gasto corriente? Pues la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro, es una cosa rarísima donde el Estado se comprometió a pagar unas transacciones entre privados como a cuento de que, a cuento de que el Estado es derecho, de que la salud es derecho fundamental, no me parece una razón suficiente para que el Estado sea el que tenga que pagar eso. Entonces, como estamos en el segmento de punto final, solo diré lo siguiente, lo que lo hace novedoso y por lo tanto, doctor Yulde, yo soy más optimista que usted, es que le autoriza al gobierno a que a través de mecanismos de deuda, que él sabrá transformar esos títulos en dinero líquido para pagarle al sistema, se va a poner al día sin someterse a las restricciones presupuestales anuales, que era el karma, la pesadilla que padecíamos todos los años. Y eso soluciona, o yo creo y soy muy optimista, que va a solucionar el problema del pasado. Y el problema del futuro se va a solucionar con el tema de techos, del cual hablaremos enseguida. Pero para redondear, solo estamos hablando del 10% del problema. Creo que, y no recuerdo si está en alguna de las preguntas, deberíamos dedicarle un tiempo importante a hablar del 90% del problema, que es el plan de beneficios y la OPC. Muy bien. No sé, Dani, si antes de pasar a este otro tema que es bien interesante, de pronto algunas preguntas, voy a tratar como de fusionar porque han llegado un buen número de preguntas. Bueno, alguien plantea que si se consideraría necesario o sería conveniente que Colombia llegara al promedio de PIB per cápita o PIB como gasto en salud, como proporción del PIB dedicado a salud, al promedio que tienen los países de la OCDE, y más ahora que estamos en este club de la OCDE, si eso lo ven factible, viable y necesario. Y igualmente quiero de una vez, para darle paso a los panelistas, en el tema de, digamos, la doctora Elisa habló de que hay un problema de temporalidad con el tema de la estrategia de punto final o la ley de punto final. En el entretanto, ¿qué se puede hacer desde las EPS, tanto contributivos como subsidiados, mientras se llega a esas soluciones de fondo financieras? ¿Cuáles son las estrategias entonces para la sobrevivencia, si se puede decir? Sí, doctora. Con el subsidiado hay una situación muy clara y es que tenemos dos fuentes de saneamiento para llegar al punto final, por simplificarlas, ¿no? Por súper simplificarlas. Uno son las fuentes departamentales, o sea, territorios, y otro es la fuente que complementa el gobierno nacional. Gustavo lo decía ahora, el gobierno nacional por primera vez, por ejemplo, para el subsidiado dijo, yo pago lo que hace falta. Eso le pone la temporalidad más importante. Lo de los territorios se puede dar ya, o sea, esto es una dinámica necesaria de acercamiento permanente con los territorios. ¿Acercamiento en qué sentido? Nosotros en Gestarsalud hemos dialogado mucho y lo que hay que hacer ya es radicar todo lo pendiente, porque es que existían usos de servicios, facturas pendientes por radicar, que por el tema de que teníamos que tener la solvencia para pagar, no se había podido radicar. Entonces se está radicando y lo que el territorio tenga lo puede y lo debe pagar ya. Lo que se coloca para el otro año es la complementariedad nacional. El problema es que a 31 de diciembre los territorios cambian de mandatarios. Entonces, lo que no alcancen estos mandatarios, pero que sea fruto
del usar todas las fuentes posibles, porque es que en los territorios no es una sola fuente. En los territorios les ponen la posibilidad de que Hacienda departamental o distrital identifique todas las fuentes posibles, lo que en un pasado con el anterior gobierno se llamó raspar la olla por las diferentes fuentes, sea ahora el territorio que diga, ya yo tomé además de tal fuente, porque eso lo va a estar revisando Hacienda a las cuentas maestras y va a estar diciendo, pero usted no ha pagado, no ha usado tal que tiene sobrante y es posible que la use. Entonces, eso es importante porque como cambian los territorios, si hay una fuente que quede pendiente de algún acuerdo municipal, departamental, distrital para su uso, tiene que darse en muy corto tiempo. Entonces, las temporalidades que hay que hacer, Virgilio, y los compañeros que hicieron es radique, afine relaciones con los entes territoriales, validen la glosa, lo que no sea glosa, lleguen a unos acuerdos de pago y logren que los entes departamentales y distritales firmen el acuerdo de punto final, que es un acuerdo entre partes, no es un acuerdo formal como acto administrativo. Ahí lo que dice el ente territorial es, yo me comprometo en pagar de los 100 pesos que te debo, yo puedo pagar 30, y ahí sí el gobierno nacional firma el resto. Entonces, la temporalidad 1A está dada en el acercamiento que los entes departamentales y distritales tengan con nosotros o nosotros con ellos para garantizar que eso se dé lo más pronto en materia de solvencia de la fuente del departamento hoy, lo más pronto en el año que viene desde el punto de vista departamental para que se dé el giro disponible de los recursos. Muchas gracias. Sí, doctor Jaime. Ok. Ahí combinando la pregunta de si por qué Colombia no crece o no invierte al mismo ritmo que invierten los países de la OECD para salud, o sea, ¿qué porcentaje del PIB? Bueno, primero hay que tener en cuenta que Colombia hace un esfuerzo enorme en el gasto en salud. Salud para el presupuesto del próximo año es el tercer rubro que más invierte después de educación y seguridad. Eso es muy importante. Y creció además un 16% con respecto al año anterior. Para poder invertir más, pues tiene que crecer más. Y la economía, según el informe último, la economía creció un 3%. Es un buen crecimiento cuando lo comparamos con los otros países latinoamericanos. Sin embargo, y cuando lo comparamos también con el año anterior, que fue del 2.7, también es bueno. Pero cuando lo comparamos con la expectativa que tenía el gobierno, que era de 3.6, es decir, que creció 0.6 menos, lo cual eso dice que no tiene los recursos que necesita y que había dispuesto para crecer. La otra parte es que para poder darse el punto final, si ustedes me lo permiten, yo no preguntaría cuáles serían los escenarios después del punto final, sino cuáles serían los escenarios que garantizarían que se dé el punto final. Porque el punto final, como decía Gustavo y dijo Elisa, va a depender de unos recursos adicionales que el gobierno debe incorporar para poder pagar esta plata. Y esto para poderlo pagar, como no está generando recursos internos, entonces tendría que endeudarse. Pero viene el otro inconveniente. Colombia es el quinto país más endeudado de Latinoamérica. Entonces, eso es un problema que le está generando porque si estamos en la OECD también tiene unos porcentajes de endeudamiento para los países miembros, porque son los países de las buenas prácticas. Entonces, digamos que el país va a tener algunas dificultades para poder lograr ese endeudamiento que se requiere para el pago de estos recursos. Ahora bien, para el financiamiento futuro y para cerrar o para hacer el cierre financiero de este año, el país va a tener o tiene hoy, si no se consigue aprobar la ley de financiamiento que se cayó, la ley de financiamiento cuando se cae,
se lleva consigo 11 billones de pesos que se habían incorporado. Es decir, que en el próximo año vamos a tener un déficit de 11 billones de pesos adicionales, lo cual pone todavía mucho más en peligro el problema de las finanzas del sector, sin meter el tema de punto final. Entonces yo podría resumirles que los escenarios que hay para que se dé el acuerdo de punto final es que el gobierno siga manteniendo el crecimiento que se tiene y que el Congreso logre incorporar o apruebe las incorporaciones que está planteando el gobierno en este presupuesto para el 2020 y adicionalmente a eso, que el Congreso apruebe la nueva ley, que ahora sí es una ley tributaria, es una reforma tributaria lo que está planteando, para poder tener los recursos necesarios para hacer el cierre financiero para el año 2020. Entonces, aquí ya no siendo tan optimista, sino un poco pesimista, digamos que el gobierno la tiene difícil. Ok, doctor Jaime, sí. Vale, tenemos, gracias por los comentarios, sin duda tenemos un escenario macroeconómico difícil como país y eso nos coloca unas restricciones fiscales duras para superar los problemas del pasado, pero vale, tenemos que avanzar. Segundo tema importante, gasto no PBS. En Colombia tenemos un plan de beneficios en salud que luego de la ley estatutaria, el garantizar el derecho a la salud, nos coloca este desafío de ¿y cómo financiamos todo lo que significa el derecho a la salud como tal? Y como mencionaba Gustavo, hay un gasto no PBS, es decir, un gasto que está por fuera de ese plan de beneficios, pero que el Estado, con las limitaciones de financiamiento que tiene, digamos, ha dejado como en una zona gris y que se está tratando de resolver con una política, en parte con una política de techos. Y esos techos, digamos, una intuición básica es a cada asegurador se le asigna un presupuesto para cubrir esa parte del gasto en salud que está por fuera del plan de beneficios. Así que pues vamos con la segunda pregunta, que es relacionado con gasto no PBS. Está esta estrategia de techos presupuestales. ¿Cómo lo ven de parte del aseguramiento del sector contributivo, de parte del sector del régimen subsidiado, de parte de los entes territoriales y ya del caso particular de un par de aseguradoras? Les quería pedir un favor y es, por el tiempo que tenemos limitado, creo que nos sirve mucho la riqueza del panel, así que si podemos ser breves y dar como los dos puntos más importantes que cada uno de ustedes tiene desde su perspectiva, creo que nos va a generar una riqueza mayor para todos los asistentes. No sé quién quiere empezar por esta pregunta. Alcé la mano porque creo que puedo ser muy breve. Entonces, no, ya dije que techos entonces es la solución hacia el futuro del problema del no PBS. La posición de ASEMI, de la Junta Directiva de ASEMI en ese tema, es la siguiente. Si techos se concibe, como parece válido concebirlo, como una extensión del concepto de aseguramiento que ya es inherente a cómo se está manejando el plan de beneficios a través del OPC, entonces bienvenido. Es simplemente coger esa pata del sistema de salud que todavía no estaba bajo el aseguramiento y meterla en la bolsa del aseguramiento. O sea que, en principio, como quien ve el titular de la película antes de entrar al teatro, nos gusta la película. Pero, para que la película funcione, entonces le tienen que dar a las EPS las herramientas para poder hacer aseguramiento. Una primera cosa muy importante que no se puede perder de vista es que por primera vez en la historia de la legislativa del país se le está diciendo a alguien, en este caso a las EPS, usted es el responsable de la gestión del riesgo en lo que está por fuera del plan de beneficios. Hasta ahora estaba claro que éramos responsables las EPS del plan de beneficios, pero no estaba claro quién era responsable del no PBS. Ahora queda claro. Y tenga estos 100 pesos, señora EPS, para que usted gestione ese riesgo. Hasta ahí perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a gestionar? La norma legal, que es el artículo 240 del plan de desarrollo, da unos indicios, pero se queda corto en otros. ¿Qué indicios da? Nos dice, y esa es la prueba de que estamos hablando de aseguramiento, utilice los mecanismos del aseguramiento y los mecanismos de cobertura de riesgos que le da el mundo financiero. Coberturas, compre coberturas si quiere, como se hace en todas las empresas serias con el tema cambiario, reasegúrese si quiere, ¿por qué no cuotas moderadoras
copagos, como cualquier compañía de seguros. La ley abre esa puerta, incluso diría Norman que la abre más claramente que con el POS. Porque el POS, a pesar de que quien lee las normas llega a la conclusión rápida que ese aseguramiento, la han llenado de tantas taranqueras que hoy en día decir que hay aseguramiento se vuelve complicado. Pero ¿dónde están las preocupaciones? Y aquí voy a ser muy breve porque Elisa ya hizo un repaso rápido de eso. Uno, no me pidas que yo haga gestión de riesgo si no me vas a permitir controlar, auditar, al menos opinar sobre el poder de prescripción de los médicos, como lo puedo hacer en el POS. ¿Por qué no me dejas hacerlo en el no POS? ¿Por qué no me dejas tener alguna injerencia positiva y racional en el MIPRES? Dos, ¿qué vamos a hacer con las tutelas? Las tutelas, por definición, no pueden entrar en este techo porque son impredecibles y por lo tanto imposibles de calcular, de incorporar en un cálculo actuarial y por lo tanto imposibles de estimar en un esquema de aseguramiento. Y tres, lo mencionaba Elisa, el tema de las enfermedades huérfanas. Muy importantes, alguien tiene que pagar por ellas, pero el mundo entero ha llegado a la conclusión de que eso no puede ser a través del aseguramiento porque no se aplica la ley de los grandes números. Entonces, concluyendo, bienvenido techos como extensión que es del aseguramiento, que creemos que es el camino para darle sostenibilidad financiera al sistema, pero por favor, señor gobierno, danos los mecanismos para poder hacer bien la tarea. A ver, desde el subsidiado voy a mencionar dos situaciones. Para nosotros la centralización del pago del no POS es una solución. ¿Por qué? Porque veníamos dispersos, teníamos 38 pagadores más el ADRES, 39, 38 pagadores irregulares, ya María, para no decirle no pagadores, porque… No, yo para no… Vamos a María Cristina. Entonces, para nosotros el centralizar el pago es una solución. ¿Cuál es el punto? Que es que el régimen subsidiado no tiene una información que hoy permita una predicción aproximada siquiera de los costos para el inicial 2020 de la estrategia, que es el que hay que garantizar, porque lo demás se debe entonces ajustar de acuerdo a los usos. ¿Qué es lo que pasa en el subsidiado? Que el 2017 y 2018 no tenían MIPRES, primero. Segundo, MIPRES empieza en 2019 en abril, o sea que el 2019 tampoco es típico, porque ahí tiene una combinación de los dos mecanismos de información, y el 2020 tampoco va a ser porque todavía está el cuerpo médico y está el sistema en prueba. Como mínimo debería ser el 2020 en la línea base. Eso hace que la proyección de costos aproximado para el subsidiado es incierto. Nosotros hemos estado en muchas reuniones con la viceministra, con el ministro, bueno, con Hacienda, con todos, porque de verdad que Hacienda se ha comprometido mucho en el tema técnico de este punto, y ellos lo reconocen, entonces están, digamos, diseñando algunas estrategias, están centralizando los dineros. Nosotros tenemos proyectado 1.4, 1.5 como costo no PBS por anualidad en el régimen subsidiado. Ellos están bajándolo como gobierno, están poniendo que va a ser entre 700 y 800 mil millones con la regulación de medicamentos, bla, 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 y algunas otras estrategias, pero de todas maneras eso se va a meter en la misma bolsa que se va a meter el dinero del contributivo, y ahí nos asusta un poquito porque el contributivo tiene unos mayores índices de consumo por toda la historia que ha tenido. Entonces allí el gobierno también está avanzando, no sé si ya lo han escuchado, en algunas estrategias o de copago del no POS contributivo para darle un poco más de oxígeno al subsidiado en ese término, pero eso está sujeto, y con tanta protesta está sujeto a muchos vaivenes de eso. Entonces, eso por un lado en términos de suficiencia. El segundo punto en que estamos trabajando y que creemos que ahí va a ser fundamental es en el reporte organizado de la información.
Nosotros en el régimen subsidiado hemos tenido suficientes problemas porque la fuente primaria de la información, en el caso del régimen subsidiado, no nos ha respondido de la manera como quisiéramos. Estamos hablando que nuestro par son los hospitales públicos y no todos tienen una buena adopción de políticas de sistema de información, de data, de análisis, y eso es un desastre, por así decirlo. Entonces, lo que estamos haciendo desde Gestar Salud es apoyando técnicamente a las empresas en analítica y en todo para mirar los reportes y que puedan ser buenos. Eso pudiera ayudar a que no solamente se pudiera establecer un mecanismo de análisis, de recopilación y análisis, de depuración también, sino que la proyección para el 2021 pudiera ser un poco más aterrizada a la proyección, pero tenemos que partir del 2020 y estamos muy preocupados con lo que vaya a ser de esa manera el uso y pago de los recursos por parte del techo. Bueno, buenos días. No se preocupen por mí que hasta ahora Cali todavía no ha asumido ese tema por ser un tema de entes territoriales departamentales. Usted habla de 38, doctora. Y pues sí, aquí estoy con el profesor. Eso es mentira que él dice que el alumno sabía más que el profesor. Eso mantenía dándome lidia allá en la universidad. 2 profesores tengo aquí. Tengo a Dani y tengo al doctor Gustavo. Bueno, se ha hablado mucho de la parte financiera. Yo quiero más bien hablar un poco, para nosotros también es una gran oportunidad el tema de que se haya centralizado el pago del no-post. Ustedes saben que Cali hace poco salió la ley para convertirse en distrito y al comienzo lo vimos como la posibilidad de que ya no tendríamos que invertir esos 130.000 millones de pesos que de una u otra manera el departamento ha pagado lo que más ha podido, porque tenemos que reconocer que durante esta administración se ha hecho un pago importante a las EPS aquí en Cali y eso ha permitido que haya una fluidez para hospitales como el HV, que tenía serios problemas financieros, y el resto de la red pública, sobre todo la de mediana complejidad. Pero yo quiero hacer la reflexión hacia el tema de, sí, está claro que había un compromiso del Estado con una deuda y hoy lo que se está tratando de trabajar es cumplir ese compromiso de pago por parte del Estado. Entonces, el problema es la sostenibilidad de aquí en adelante. La pregunta es, y hacían la pregunta ahí, ¿necesariamente el costo de la inversión o el gasto en salud está relacionado con los resultados en salud? Y la reflexión que quiero hacer es, si incrementamos el costo o el gasto en salud, ¿van a mejorar los resultados que hoy tenemos en salud como tenemos diseñado el sistema o con lo que estamos haciendo dentro del sistema de salud, cada uno de los actores con las responsabilidades que tenemos? Creo que es una pregunta que hay que hacerse y hay que determinar si eso sí va a ser sostenible. Yo creo que no se puede hablar solamente de la solución financiera sin pensar en lo que debemos hacer para mejorar para reducir las ineficiencias que tenemos en el sector, porque probablemente el costo que estamos determinando para no PBS sí es el real, es el que necesitamos. La doctora lo acaba de decir, los sistemas de información de los hospitales no son los mejores a veces. O sea, no tenemos claridad de que ese costo sí es el costo que realmente necesitamos. Y si no tenemos claridad de eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos determinar cuál es el valor que requiere el Estado para hacer sostenible el planteamiento que estamos haciendo en salud. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que no necesariamente tenemos que pensar única y exclusivamente en cubrir el problema financiero, porque de una u otra manera va a haber un límite para los recursos, eso no puede tener duda, y eso depende, como lo decía el doctor González, de cuál es el comportamiento financiero. Nosotros debemos trabajar necesariamente en cómo somos más eficientes, y creo que ahí está haciendo un gran esfuerzo el ministerio, y ayer estábamos en la reunión del foro de calidad, y pues nos estamos dando cuenta que estamos corriendo por un buen camino en términos de cómo mejoramos los resultados en salud. Y esto no tiene que ver únicamente con los recursos que hay en el sistema, porque siempre hablamos del gasto en salud y nos enfocamos en lo que recibimos con cargo a la UPC. Creo que hay muchos recursos adicionales que aportan a que tengamos una mejor salud y un mejor bienestar, pero tenemos que identificarlos y tenemos que hacer que esos otros actores que aportan al sistema de salud tengan claridad
en lo que están haciendo, cómo nos está generando beneficios para la población. Un ejemplo de esto es el tema de deporte. Nosotros estamos hablando de que muchas de las enfermedades crónicas que tenemos, que nos generan hoy altos costos en salud, tienen mucho que ver con la gente, o sea, con lo que el individuo cada día hace. Y si nosotros no trabajamos tanto en estos otros actores para que entiendan cómo nos están apoyando y que realicen o enfoquen sus inversiones hacia allá, pues va a ser muy difícil que generemos a largo plazo sostenibilidad, porque cada vez vamos a tener una población más enferma, cada vez vamos a estar pensando en invertir más recursos y de una u otra manera los recursos siempre van a tener un límite, porque todo es importante educación, es importante cultura y al final cada uno de ellos de una u otra manera tienen que intervenir y yo quiero decirles, a veces buscamos las soluciones más complejas a temas que pueden ser muy simples y eso los quiero decir porque cuando uno trabaja en salud pública se da cuenta que siempre cada vez hablamos más de sacar a los pacientes de las instituciones. Y si hablamos de sacar los pacientes de las instituciones y hablamos de los modelos que hoy estamos planteando, debemos pensar que la solución está en el territorio y en los entornos donde la gente hoy vive. Si queremos tener gente más sana, si queremos reducir los costos en salud, no solo debemos pensar en las instituciones, porque estamos centrándonos en que nosotros vamos a solucionar el problema de la salud y del bienestar en el país. Nosotros vamos a colocar nuestro aporte desde el sector salud, pero no podemos pretender que todo lo tenemos que hacer nosotros. De hecho, ya es probable que nos carguen temas sociales que tienen que ver con el NOPOS cuando deberían estar en otros sectores y esos sectores tienen que estar para hacer este proceso de construcción. Se necesita salud para que el país pueda crecer económicamente y para que se pueda desarrollar. Y eso lo hacemos si nosotros trabajamos también en los temas de prevención. Y yo pienso que el punto del asunto está en ver cómo nos estamos midiendo, cómo pagamos. Creo que más adelante lo vamos a hablar. ¿Cómo nos medimos? O sea, ¿cuánta gente sana tenemos o cuántas actividades le estamos haciendo a la gente? Entonces, quería dejar esa reflexión porque creo que cuando hablemos de lo financiero en salud debemos colocarlo en el mismo punto o en el mismo nivel de lo que hacemos para que la gente esté mejor y tengamos mejores resultados en salud. Sí. Muchas gracias, doctor Sinisterra. Ya le va la palabra, doctor Ochoa. Solamente quería aquí como resumir dos preguntas. Este tema de techos presupuestales ha generado muchas inquietudes y hay una muy específica que me parece muy importante y les voy a pedir que nos den su visión sobre el asunto. Es el tema gestión de riesgo. De alguna manera, y de pronto lo esbozó el doctor Morales inicialmente, pues los techos presupuestales de alguna manera es un traslado de riesgos que el Estado está haciendo a los aseguradores y algún sector dentro del sistema de salud pensaría, hombre, se puede dar igualmente pues una transferencia de la aseguradora al prestador vía contratos pagos globales. ¿Cómo garantizar, digamos, que no haya incentivos perversos que afecten la gestión de riesgo del paciente en el tema tecnologías no PBS? Sería una inquietud. Y voy a ligar de una vez otra vez, si de una vez sería conveniente o no, pues hablar de un plan universal de salud, con una prima, digamos, de aseguramiento global, y no hablar más del tema PBS, no PBS. Entonces, muy importante como tener sus pensamientos. Dejo al doctor Ochoa para iniciar. Gracias. Bueno, yo creo que el plan de techos es una buena estrategia. Dentro de lo que hablan de retos, pues el tema de retos es la eficiencia que tiene el asegurador para manejar el tema de no PBS o PBS. Dentro de los últimos años, se los digo por experiencia propia en el aseguramiento, cuando se hacen las inclusiones de tecnologías no PBS a PBS, encuentra uno que hay mayor ordenamiento de esa molécula o de esa tecnología. En el PBS, cuando entra el no PBS y se convierte en PBS, hay mayor ordenamiento. Y uno de los retos, lo decía que el doctor, es los generadores, los derivadores de esos medicamentos. Es difícil, ahora con la ley estatutaria, dentro del tema de esa línea del criterio médico y el ordenamiento. Eso es uno de los retos grandes. Básicamente esta ley de techos nos puede llevar a disminuir los costos
el valor máximo de recobro o el valor total de esas moléculas, entrar a negociaciones con industria, con operadores logísticos. ¿Qué va a pasar cuando el asegurador sea eficiente con ese recurso que le entrega el Estado? Lo otro es, ¿qué pasa si yo disminuyo el valor, pero con el ordenamiento médico aumento esas frecuencias? Hay otro tema, los servicios sociales complementarios. Les hablo de transportes, les hablo de pañales. No es definido. Si esto entra dentro de este techo, pues va a haber mayor ordenamiento de estos insumos. Entonces, son retos que uno dice, tratar de realizar estrategias desde el aseguramiento para evitar que suceda esto y realmente terminemos con la última pregunta, y es que se vuelva global todo y no haya como diferencia entre tener una UPC y tener unos techos y tener unos ingresos definitivos, sino ser un valor global. Todo modelo de contratación tiene su perversión. Siempre lo he dicho. Ahorita todos estamos dentro de los modelos de PGP y llegamos, si no lo hacemos con aliados estratégicos, sentimos que el prestador puede sentir que yo le estoy transfiriendo el riesgo, o el asegurador deja de gestionar ese riesgo a través de esos contratos, o vemos que los contratos, si no hay alianza estratégica, si no hay esa comunicación entre los dos, vamos a ver al final determinados contratos que el más afectado es el paciente, porque se han dejado de hacer cosas por tratar de contener un costo que al final del tiempo va en pro de esa gestión del riesgo. Entonces, todos los modelos, depende con qué prestadores actúe, depende con qué modelos, dependiendo del seguimiento, de la calidad que ahora es tan importante y se va a incluir, cómo los gestione, cómo los realice. Si no, cualquier modelo puede fracasar, siendo el mejor, porque todos tienen su perversidad. No sé, doctor Morales, sobre este tema de gestión de riesgo, ustedes desde el aseguramiento también, ¿cómo ven el tema? ¿Cómo asegurar que esta medida no va a afectar al usuario final en su acceso a servicios integrales? Ok. A mí me... ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Déjame, antes de contestar la pregunta, un comentario que se me quedó entre el tintero en alguna ronda anterior, y es el tema de cómo llegar al 9% para acercarnos al estándar de la OECD, club de países serios al cual hemos decidido pertenecer. Yo creo que no es cierto que sea el club de países ricos, es el club de los países que quieren tener las mejores políticas públicas. El 9% primero es un poquitico engañoso, porque ahí se suma el gasto en salud de Estados Unidos. Entonces, sería bueno quitarlo y termina siendo como el 8.5%, porque en Estados Unidos es como casi el 18%, y es un, ¿cómo es que dicen ustedes los economistas? Un outlier, exactamente. Entonces, el punto que quiero dejar, y sé que estoy desordenando la exposición, es simplemente que cuando hablamos de ese porcentaje, es muy importante saber que no estamos hablando del porcentaje del gasto público en salud, sino del gasto total en salud. Y de pronto un camino para acercarnos del 7.2% en el que estamos hoy en día a ese 9 o a ese 8.5 es promoviendo los planes voluntarios de salud. Y ahí hay todo un desafío tanto comercial como de política pública. Cierro el paréntesis, quería decir eso para la reflexión. Sobre tu pregunta, todos estos meses nos hemos debatido de por qué el gobierno o el legislador no se atrevió a decir que Techos era una nueva UPC, o simplemente que el no PBC entraba al aseguramiento y todo se cubría con una UPC incrementada proporcionalmente con distintas fuentes. La fuente típica, normal, desde la que se ha nutrido la UPC toda la vida, con los cambios que ha habido tributarios y demás, y esta nueva fuente que sería más directamente relacionada con el presupuesto nacional, pero todo a una gran bolsa que se llama la UPC. Y cuando uno mira y mira, es muy difícil llegar a una respuesta satisfactoria. La única razón es práctica, y es una pequeña trampilla
que nos hizo el Congreso, lo digo con benevolencia porque alcanzo a entender por qué le hicieron, pero es una trampilla. Es que no quieren, si al techos, si esta plata que nos van a dar del presupuesto nacional, que se llama techos, la empiezan a llamar UPC, entonces empiezan a aplicarse las reglas de la UPC a esta plata de techos. Y al aplicar las reglas de UPC a techos, entonces aparece el famoso porcentaje de gastos de administración. Y como el gobierno no quiere que de esa plata se destine un 10% para gastos de administración, sino que toda ella vaya al gasto en salud, entonces no la llamemos UPC. Pero ahí viene otra vez el viejo chiste, ¿no? Si camina como pato, grazna como pato y hace otras cosas como pato, pues es un pato. Esto es una prima de aseguramiento. No le demos más vueltas. Y yo creo, en línea con lo que decía Yulder, que abre la puerta para una mayor integralidad de la gestión del riesgo en salud. Yo, mi querido Virgilio, no me preocuparía tanto de si va a alcanzar la plata o no. O mejor dicho, me preocuparía tanto como tenemos que preocuparnos siempre con la UPC. No digo que la preocupación sea tonta, sino que me ha llamado la atención la angustia de por qué con techos no va a alcanzar la plata. Vale, pero ¿y por qué nunca damos ese debate con la UPC? Ahora tenemos una gran bolsa y preguntémonos más bien si la plata total, UPC más techos, va a alcanzar. Ese es el debate que hay que plantear. Hasta ahí. Gracias, doctor Gustavo. Doctora Elisa. A ver, yo creo que en el sistema se ha cometido un error para contestarle a Virgilio lo de la gestión de riesgo, y es que hemos gestionado enfermedades. Yo creo que se debe gestionar población, o sea, la premisa es gestión poblacional del riesgo, así debe ser. Entonces yo creo que debemos virar, y yo sé que esto le pega un poquito a la industria, pero estoy convencida que así debe ser, debemos virar hacia prestadores que manejen, por decirlo así, niños, que manejen ancianos y que manejen, porque no se fracciona el ser humano, porque generalmente lo que está pasando es que se hacen grupos de profesionales, grupos de excelencia alrededor de unas patologías específicas, y ese ser humano igual tiene una cantidad más que le hace que ese mismo ser humano esté consumiendo mucho más que si fuera mirado en su integralidad. Entonces yo creo que aquí en gestión del riesgo no solamente la caracterización que debe tenerlo todo asegurador, ¿verdad?, sino también la forma de orientar su población debe ser hacia el manejo integral de poblaciones completas, no solamente a los enfermos, o sea, población incluso sana, y poner incentivos por población sana. Es que si yo le asigno a un prestador que en un territorio me maneje las mujeres entre tal y tal grupo etario, es que me le tiene que controlar desde la presión arterial, su artritis, su no sé qué, y allí hacer una gestión que incluso va mucho más allá, que se pega a lo que son determinantes. Es que los determinantes de la mayoría de la patología se reducen a una cosa que se llama nutrición y forma de alimentarse, que es diferente. Y si nosotros nos metemos con esa forma de gestionar a la población, seguramente que vamos a controlar el techo y el no techo y el post y el no post. Esto tiene que ser mirado como un valor integral. Yo estoy de acuerdo con Gustavo en eso, obviamente, pero eso le debe dar la libertad al asegurador para poder intervenir lo que es. Nosotros tenemos una encuesta que hicimos con la Universidad Javeriana, un estudio tipo panel que hicimos durante 3 cortes secuenciales, y allí investigábamos qué era lo que la población, porque se le medía, se le preguntaba, fue una encuesta que se hizo con el Centro Nacional de Consultoría como soporte, se le preguntaba preferencias, autopercepción de salud a cada uno de los individuos. Y ellos, lejos de cualquier medicamento de tercera, cuarta, quinta generación, lo que preferían era que el POS, en ese momento, lo que cubriera fuera drogadicción, violencia intrafamiliar, alcoholismo, y eso está lejos de cualquier intervención. Entonces uno dice, no, que eso se haga en promoción por parte del departamento, por parte del municipio, con los dineros de PIC.
Miren, la gestión del riesgo tiene que ser articulada entre todos juntitos. Esto no puede ser que eso le toca al asegurador ahora hacer un modelo de gestión del riesgo. A ver, es que entonces nosotros dentro de la cápita que se contrata a primer nivel, por ejemplo, está un pago que se hace por educación que tiene que dar desde el técnico dental, médico general a las poblaciones que atienden. Díganme qué IPS lo hace. Entonces tenemos que estar todos en la misma línea, porque eso es gestión de riesgo. Entonces yo creo que cuando entremos bajo el concepto de que yo estoy administrando una población sana, yo como IPS tengo que garantizar que el secretario de salud me dirija las charlas hacia lo que esa población tiene como riesgo. Si es nutrición, si es alcoholismo, si es violencia, si es lo que sea, eso tiene que ser articulado. Entonces yo creo que allí la gestión del riesgo es transversal a todos los actores, debe basarse en gestión poblacional y todo lo que tiene que ver con ello tiene que girar alrededor de desarrollos comunes con un monitor, un tablero que para mi concepto lo debe llevar la EPS, que sale de una caracterización donde yo puedo tengo 10 pacientes en riesgo de esto, ya estos me dieron hemoglobina glicosilada más de tanto, y entonces a estos ya están controlados y tienen esto, y estos están haciendo ejercicio en el parque. Esto tiene que ser transversal, porque es que si no vamos a seguir, seguimos reventando las aseguradoras, seguimos hablando de que las IPS no están haciendo su papel y seguimos con que los entes territoriales en un momento dado tienen una cosa por ejecutar que realizan acciones un poquito desarticuladas con lo que nuestras poblaciones realmente necesitan. Sí, doctor Jaime, yo quería agregarle a usted una pregunta y nos interesa mucho su visión también, pero quería agregarle un elemento, es teniendo en cuenta que, digamos, dentro del costo no PBS es claro que el mayor porcentaje son medicamentos, estamos hablando alrededor del 80% del total de costo no PBS. ¿Usted, digamos, ha visorado, vería viable en un momento dado que aseguradores, prestadores y la industria se sentaran a la mesa a mirar modelos innovadores de asociación para gestionar ese no-POS de tal manera que se conserve los buenos resultados en salud? Sí, señor. De hecho, se han realizado algunas alianzas entre aseguradores, prestadores y también con la industria farmacéutica para poder compartir ese riesgo, no trasladarlo, porque los PGP se han entendido como un traslado del riesgo a uno de los actores y ahí es donde ha venido teniendo algunas dificultades. ¿Qué se ha venido trabajando? Se ha venido trabajando por condición médica, por los episodios que se derivan de esa condición médica y cuáles serían los procedimientos o tecnologías que se requerirían para poder establecer o controlar ese episodio de esa condición médica. Entonces, con eso se ha venido haciendo algunos ejercicios. Entonces, se identificaron cuáles eran aquellas condiciones médicas que eran urgentes, tenían urgencia de vida. Entonces, era el cardiovascular, cáncer, trauma, gastro y otras. Con esas se empezó a trabajar a través de todo el análisis de la información, cuál era la probabilidad de ocurrencia de un episodio, de acuerdo a esa población que se tenía, pero una población ya mucho más segmentada, y se establecieron unas pequeñas cohortes de pacientes o unas pequeñas grupos de pacientes, los cuales iban a tener un comportamiento similar independientemente de que tuvieran condiciones diferentes, condiciones sociales o condiciones geográficas. Y a partir de ahí se estableció una forma de contratación que estaba más enfocada hacia un grupo relacionado diagnóstico. Y con ese grupo relacionado diagnóstico se han logrado encontrar eficiencias, se ha logrado encontrar satisfacción en los usuarios. De hecho, en un ejercicio que hicimos con un hospital, se encontró que incluso el uso de las tecnologías no POS disminuyó con esta nueva estrategia
porque una de las formas de evaluar a los médicos era también mirar a ver su eficiencia y su adherencia a las guías de atención médica, y que estas nuevas tecnologías tendrían que usarse de acuerdo a la primera línea, segunda y tercera, y no pasar inmediatamente del post a la última línea de tratamiento de los no post. Entonces, sí se han hecho algunos ejercicios, y estos ejercicios han dado unos resultados positivos. Se requiere un aliado, obviamente, para eso. Hay que trabajarlo de manera conjunta, y digamos que estos ejercicios están dando algún tipo de resultado. Pero yo sí quería referirme, además de eso, para complementar eso, al tema de la gestión del riesgo. Alguien nos decía que el sistema de salud tenía que encargarse de gestionar dos tipos de riesgo: el riesgo en salud de las personas, de enfermar y morir, y el riesgo financiero, no solamente de la protección financiera del individuo, sino también para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, si esa es la función principal o el objetivo último que busca un sistema de salud, gestionar el riesgo en salud, disminuir su carga de enfermedad, garantizar que el que está enfermo se atienda oportunamente y el que esté sano no se enferme, pero también garantizando que si un paciente tiene una enfermedad de estas llamadas ruinosas, una enfermedad de estas no le genere a ellos una quiebra económica. Y adicionalmente a esto, los actores también deben garantizar que el uso inadecuado o no controlado de los servicios también podría generar un problema financiero para el sistema, lo cual pondría en riesgo su sostenibilidad hacia futuro. Proesa, en alguna oportunidad con Gestar Salud, con ASEMI, vino analizando cómo sería un buen cálculo de la UPC para que garantizara tanto el riesgo en salud como el riesgo financiero. Entonces, Proesa en su análisis estableció de que se había hecho una asignación de la prima por poblaciones, por edad, género. Luego se fue migrando y se fue también incluyendo una variable que era el tema geográfico. Las zonas dispersas pues tendrían que tener, por las condiciones de acceso, alguna prima especial. Pero faltaba que se hiciese un ajuste por carga de enfermedad. O sea que estos dos ajustes eran unos ajustes que se hacían ex antes, pero se requería ese ajuste ex post, y era, dada la operación del sistema, cómo sería la vinculación de nuevos servicios a ese plan y cuál sería la UPC suficiente para poder financiar ese plan. Hoy ese análisis o ese ajuste por carga de enfermedad no se está haciendo. Lo único que medio se aproxima es la cuenta de alto costo, pero no es un ajuste en sí por carga de enfermedad, sino que es más una cámara de compensación, porque el que tiene algunos afiliados con mayor concentración recibiría de los que tienen menos, pero no es una fórmula que garantice esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros queremos que este sistema de salud dé resultados, adicionalmente a esto, sea sostenible en el tiempo, es necesario que se haga esa evaluación de esa UPC. Pero adicionalmente es necesario también controlar, como mostrábamos acá, algunos sobrediagnósticos y sobretratamientos. Y al principio yo creía, y digo que creía, que el MIPRES o MIPRES iba a ser como el gran, exactamente, porque eso es como una cámara de velocidad. Claro, entonces, pero si la cámara de velocidad la gente sigue volándose los límites y no le pasa nada, pues la gente seguirá volando, a velocidad altísima, generándole riesgo a los demás. Entonces, yo antes creía que el MIPRES iba a ser eso, una cámara de velocidad donde íbamos a ver algunos médicos que son muy rápidos. Y entonces esos médicos rápidos yo creía que había que ponerle algún tipo de comparendo, un comparendo sanitario para que empezara a no entrar a cuestionar la autonomía médica, simplemente que miráramos por qué se están dando aquí estas velocidades cuando
el gran grueso de la población va a una velocidad, digamos, normal. Entonces, ahí también hay que trabajar para que estos recursos alcancen, se hagan los ajustes necesarios para la prima y de esa manera podamos asegurar el riesgo en salud de la población y el riesgo financiero para el usuario, pero también para el sistema de salud. Muy bien, gracias, doctor Jaime. Sí, doctor Ochoa, ¿usted quería complementar algo? Sí, yo quiero hablar de gestión del riesgo y es, en el tema de gestión del riesgo, no siempre debemos empezar con gestión del costo. Yo creo que la gestión del riesgo lleva a la contención del costo, no al revés. El tema de gestión del riesgo debemos de tener una integración entre todos los actores. Y cuando hablo de actores, hablo de aseguramiento, hablo de prestación, hablo hasta de conocer el mismo paciente, el tema de comunidad, el tema de industria. El tema ahora del ONO-PBS es la negociación con la industria de algunas tecnologías y poder llegar a acuerdos. Gestionar el riesgo es tener una base de atención primaria, como lo decía la doctora ahora, la caracterización de esa población, saber que en cada territorio tengo unas incidencias o unas prevalencias de acuerdo a unas patologías y saber qué prestador puede garantizarme la atención de sus usuarios. Buscamos en estos momentos que la mayoría de los prestadores tengan unas atenciones integrales y que tengamos una red definida donde se minimicen las barreras para la atención de los usuarios. Yo creo que eso es gestión del riesgo. El tema de los modelos de negociación es parte de la gestión del riesgo, pero yo creo que es basado en confianza, es transmitirle al prestador y al asegurador, tener la información necesaria y verdadera de lo que realmente sucede con los pacientes, de lo que necesitan los usuarios y garantizar y completar unos temas de indicadores en salud basados básicamente en calidad, en la calidad tanto de los prestadores, la confianza del asegurador y del prestador o de los diferentes actores, el conocimiento del paciente como tal, involucrar al paciente en su mismo tratamiento. Ahora hablamos mucho de autocuidado. Y el autocuidado yo creo que es importante que el paciente conozca lo que deja de hacer y que no se sienta solamente con derechos, sino también que tiene obligaciones. El tema de la gestión médica, como lo decían ahora, el MIPRES, realmente se considera más un sistema de información para saber qué es lo que más prescriben, pero la utilidad es realmente lo que se prescribe contra lo que se beneficia y pongámoslo entre comillas, el juzgamiento a quien ordena lo que no debe ordenar, no lo hay. Entonces, cuando uno hace una buena gestión del riesgo, conociendo su población, caracterizando su población, sabiendo las necesidades que tiene esa población, pues yo creo que al final llega a la contención del costo, con una red integrada y con una red estratégica. Y aquí entra algo de lo que se habla últimamente, en los últimos años, que es el tema de la triple meta. Y ahora ya es cuádruple meta con el tema de la humanización y el tema con los profesionales. Entonces es esa invitación a, no pensemos solo en gestión del riesgo, es a contención del costo, sino es realmente a lo que hay antes de ese costo, que detrás tenemos un usuario, un paciente, una comunidad, y es conocer de qué padece, quién me puede prestar ese servicio, quién me puede ofertar ese servicio, quién lo hace mejor, no quién lo hace más barato. Sí, gracias, doctor Ochoa. Vamos a introducir otro tema relacionado, pero usted, doctor Sinisterra, nos iba a comentar algo. Adelante. Bueno, yo creo que hay algo, cuando uno está de un lado del otro, cuando está del lado del prestador, a veces uno piensa como prestador, cuando está del lado del asegurador piensa como asegurador, cuando está del lado del paciente piensa como paciente. Bueno, infinidad de cosas que nos pasan en el sistema. Entonces, hay algo que siempre en la gestión del riesgo ha pasado, ¿no? Entonces, el Estado determina una prima y le coloca esos recursos al asegurador y entonces le traslada la gestión del riesgo. El asegurador contrata con un prestador y entonces le dice, estas son las actividades y entonces le traslada el riesgo. El prestador se lo tiene que brindar al paciente y el paciente al final termina diciendo, es que me tienen que dar todo porque es que los responsables de hacerlo son ustedes porque el Estado ya les dio el recurso. Mientras nosotros no entendamos que los responsables de lograr los resultados
somos todos y que no se lo tenemos que trasladar de uno a otro, pues va a ser muy difícil que logremos resultados en salud. Y yo sí quiero traer las palabras de la doctora, y es que vuelvo y quiero insistir en que hay que ser prácticos para poder lograr resultados rápidos y concretos. La gestión del riesgo creo yo que se debe enfocar en dos cosas. Uno es el tema poblacional y otro es el tema territorial. Y cuando nosotros tomamos esos dos temas nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo, no sé si de país donde se determine cuál va a ser la estructura para hacer esa gestión, o en lo local. O sea, las aseguradoras, los prestadores, el ente territorial, todos nos tenemos que sentar en la mesa para implementar un modelo del que hemos venido hablando, que es el modelo de atención primaria en salud. Hay muchas cosas que se hacen en el territorio que los aseguradores no saben. Hay muchas cosas que hacen los aseguradores que en el territorio no sabemos. O sea, estamos trabajando en muchos temas a ciegas, y esto en parte se ha debido a que de una u otra forma hay algo que debemos reconocer, y es que el tema de la gobernanza, cuando no te pagan, pues empieza a tener deficiencias, hay que reconocerlo. Cuando los municipios le pagaban a los aseguradores o cuando tenían que pagarle a los prestadores, eso funcionaba de una manera completamente diferente, y no con esto estoy diciendo que lo que hemos modificado en la ley y el flujo para el adecuado flujo y rápido flujo de recursos está mal. Lo que quiero decir es que debemos tener una gran mesa a nivel local donde todos nos sentemos para poder operar ese modelo. ¿Por qué? Y quiero mostrar cosas concretas de temas que hemos hecho. En lo territorial aquí en Cali el 60% de la población está en el régimen contributivo, el 40% está en el régimen subsidiado. Entonces, cuando uno llega a hacer actividades con los prestadores que están en el territorio, muchas de estas actividades no se le puede hacer a esa población. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que debemos establecer acuerdos que nos permitan que todo lo que es importante y prioritario desde el contexto de la salud en la ciudad lo podamos trabajar con esos dos enfoques, del poblacional y el enfoque territorial. ¿Quién es el prestador primario que nos puede realizar esa atención en ese territorio, que conoce la población, que sabe cuáles son las dinámicas, para poder ejercer una gobernanza que permita traer esos otros sectores que pueden impactar en los determinantes que están generando transformación? Miren, cambiarle la cultura a un paciente. Hay pacientes que ustedes les mandamos los medicamentos, pero simplemente no se lo toman porque hay un tema cultural de fondo, y eso toca que trabajarlo. Entonces, la gestión del riesgo debe tener un enfoque territorial y un enfoque poblacional, y desarrollar capacidades que permitan que todos nos podamos ver. Esos días hacíamos un ejercicio con una EPS y generar eficiencias, con una EPS, y empezaron a trabajar en la gestión del riesgo en los territorios. Lógicamente usted llega a tocar una casa para buscar una persona y no va a encontrar todos los de Cosalud en la misma cuadra. O sea, va a encontrar uno aquí a 10 cuadras, va a encontrar, eso no hay recursos que alcance para realizarlo. Por eso debemos hacerlo entre todos en una sola dinámica, una sola bolsa de recursos que permita que podamos trabajar esa gestión del riesgo en el territorio. Nosotros estamos haciendo un ejercicio en Cali, y eso se debe a que hay recursos, tal vez en todos los municipios no los hay. Invertimos alrededor de 4.000 millones de pesos para tener equipos de atención primaria en salud en el territorio, sin ninguna distinción. Encontramos el de Ensanar, encontramos el de Cosalud, el de SOS, el de Comeva, y lo que hacemos a través de la plataforma es enviarle la información a cada uno de los aseguradores de qué está pasando con su población y qué riesgos se le ha identificado. Pero quisimos que eso no fuera solo identificar, sino intervenir, porque perder las oportunidades de intervención de un riesgo es complejo. Entonces, lo que hicimos fue, con los prestadores que hay en el territorio, sobre todo para subsidiados, podemos inmediatamente hacer la intervención. Encontramos el niño sin vacunar, y inmediatamente se hace la intervención, pero eso no ocurre con los otros actores. Si colocáramos todos los recursos, pudiéramos hacer una caracterización, porque, hombre, una cosa es lo que tenemos en la data, que es valiosa, y otra cosa es lo que uno se encuentra a veces en el territorio, y eso dificulta las acciones operativas. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y generamos una sola dinámica, yo siempre he dicho una única bolsa que permita que podamos hacer toda esa caracterización y trabajar en la gestión y en la identificación e intervención de riesgo, pudiéramos obtener mejores resultados y empezaríamos a trabajar de manera conjunta y a generar confianzas.
Un comentario rápido, no sé si alguien quiere reaccionar. Toda esta lógica de coordinación, de eficiencia, de hacer más con los recursos que tenemos, de alguna manera pueden existir figuras formales como la integración, llámese vertical, horizontal, diagonal, u otras figuras como alianzas público-privadas. ¿Cómo lo percibe pues, el que quiera reaccionar a eso de un mecanismo formal para todas estas acciones coordinadas que por supuesto pasan por una mesa, pero que van más allá de una mesa donde nos sentemos todos, sino de veras trabajemos juntos? Yo me aventuro. Jaime, la pregunta sobre la integración vertical, usted no me deja mentir cuando digo lo siguiente. Fue un tema de discusión en la junta pasada de ASEMI. Y la instrucción que me dieron a mí como vocero que soy de ASEMI es: no vuelva a hablar de integración vertical. Si usted habla bien, se le viene la mitad del mundo encima, y si habla mal, se le viene la otra mitad del mundo. Entonces, ¿para qué? Y entonces estoy incumpliendo la instrucción. Espero que el doctor Jaime sepa defenderme en la junta, pero la estoy incumpliendo para estos efectos. No voy a tomar partido frente al tema de la integración vertical. La instrucción es clara y voy a ser obediente con mis jefes, además creo que tienen razón. Pero sí diré lo siguiente, porque creo que es conveniente que todos y en estos foros sepamos. Después de 15 o 20 años de discusiones, demandas, peleas públicas, debates en el Congreso, y artículos de prensa, peleas a puños de unos, dejadas de saludar de otros, en fin, en mayo de este año finalmente vimos la luz y se consolidó cuál es la regla en el sistema de salud colombiano sobre integración vertical. Fíjense que, y por favor protéjanme en esto, no estoy tomando partido ni defendiendo una cosa, lo único que estoy diciendo es un hecho objetivo. Ya tenemos una regla. La historia en Fast Forward es así. En el año 2007 el Congreso aprobó una ley sobre integración vertical y dijo algo. ¿Qué dijo? Dijo, ni la prohíbo ni la aplaudo, sino que pongo una regla de restricción. Ninguna EPS podrá gastar más del 30% de su gasto en salud en IPS propias. Y eso fue lo que dijo. Esa norma fue demandada y la Corte Constitucional dijo: un momentico, antes de que entren a regir esa norma, esa restricción, señor superintendente de salud, esto ya estábamos en el 2008, saque una circular donde le explique al mundo qué quiere decir eso de IPS propias. Y a finales del 2008, el superintendente de salud de la época sacó una circular donde aventuraba una definición de qué es IPS propia. Esa circular también fue demandada. Y al ser demandada, como ya no era una ley, sino una circular administrativa, el juez ya no era la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, como suele suceder, se tomó 11 años para decidir si esa forma en que la superintendencia había definido qué se entiende por IPS propias para efectos del 30% era o no era legal. Y en mayo de este año, 11 años después, decidió. Entonces, ya tenemos una regla un poco curiosa, porque aquello que parecía irritar más a los críticos de la integración vertical, que es que haya infraestructura prestadora dentro del mismo NIT de la EPS, eso que parecía ser lo más irritante quedó permitido. O sea, no aplica allí la restricción del 30%. Pero sí aplica la restricción para otras figuras. Por ejemplo, para cuando la EPS es dueña de acciones en una sociedad distinta que es prestadora. O cuando hay un contrato de tal configuración que permite afirmar que hay una especie de exclusividad o de control entre la EPS y la IPS. Pero si la IPS está dentro de la misma estructura jurídica de la EPS, no hay restricción alguna. Es una regla curiosa porque yo no estaba en el sector salud en aquella época, pero los más veteranos creo que estarán de acuerdo conmigo en que esa figura que ahora está permitida era la que se quería prohibir. Pero no importa, lo más importante es que ya tenemos una regla. A veces la peor regla es mejor que la mejor regla si la peor regla es estable. Entonces, hasta ahí llega Entonces, a tu pregunta, ¿nos gusta o no nos gusta la integración vertical? Yo no tengo ni idea.
Estoy seguro que Yulder o Jaime, que están en las trincheras del aseguramiento, pueden tener una opinión más clara. Pero yo estoy feliz de que ya tengamos una regla clara. ¿Qué otro comentario haría? Esa regla es muy específica a una modalidad de integración vertical que es EPS, dueñas de IPS. Pero nada dice sobre IPS, dueñas de EPS. Nada dice sobre integraciones verticales con, por ejemplo, gestores farmacéuticos. No dice nada sobre integración horizontal. La última revista The Economist tiene un artículo muy extenso sobre la integración horizontal de los hospitales y cómo en 3/4 partes de los mercados locales de Estados Unidos hay un mercado altamente concentrado, y teniendo en cuenta que los servicios hospitalarios son el 30% del gasto en salud, mientras que los servicios farmacéuticos, doctor Antonio, son solo a lo sumo el 15%, ahí hay un problema que nadie está viendo. ¿Pasará lo mismo en Colombia? Y nadie está mirando eso. Entonces, yo no sé si la integración vertical es buena o no, ahí hay papers distintos. En su época el profesor David Bardey de la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre el tema, llegó a unas conclusiones, depende un poco de en qué mercado estamos hablando, depende un poco de si es ciudad, si es rural, en fin, pero ya tenemos una regla y celebremos por lo pronto eso. A ver, yo creo también que la integración vertical no es ni buena ni mala. Es necesaria en algunas circunstancias y en algunas zonas. Por ejemplo, sería bueno que estas zonas dispersas, Chocó, hubiese un asegurador que tenga su propio prestador. Porque de esa manera, pues va a garantizar que en esa población se tenga un acceso de buena calidad. Porque cuando todo el mundo dice que la salud no es un negocio, pues nadie pone una clínica en una parte donde no le da rentabilidad. Eso es absolutamente, excepto el Estado. Entonces, si queremos que estas poblaciones tengan acceso a un tipo de salud de calidad, podría permitirse esa integración vertical. Y de hecho, la ley de zonas dispersas permite esta integración, que haya un operador único, un prestador único, y de esa manera se pueda diluir el riesgo de enfermar y morir, o se pueda reducir o mitigar el riesgo de enfermar y morir de las poblaciones. Ahora bien, cuando se tiene integración vertical sin propiedad, como yo lo denomino yo, Gustavo, que es cuando uno se integra con una clínica para lograr estos mecanismos de contratación denominados creativos o innovadores, y si eso se prohíbe, pues entonces no vamos a lograr nunca la integralidad en la atención, ni vamos a lograr nunca, esquemas de contratación que agreguen valor al usuario. Porque si el tema es que yo tengo exclusividad con una clínica que es especializada en ese tema y eso se llama integración vertical, entonces digamos que esa sería una denominación bastante dura para el sistema, y además desincentivaría la búsqueda de mecanismos para poder integrar la red que se requiere. Entonces, el tema de integración vertical debería ser regulada. Por ejemplo, donde hay mucha capacidad de oferta, no tiene sentido de que un asegurador se integre verticalmente. Pero donde no hay esa oferta, pues es mejor que se integre el asegurador para que se tenga la oferta necesaria para poder atender las necesidades de la población. Quiero comentar algo, Sí, doctora. como final. Yo creo que el país tiene un paradigma grandísimo que romper, y es ¿qué quiere proteger? ¿El derecho a la salud o quiere proteger una naturaleza jurídica de una IPS? O sea, ese es un punto fundamental que dio paso al tema de integración vertical en este país, y a nosotros en el subsidiado nos enfrentan cada rato el ministerio, porque cuando en una zona alejada, en una zona donde no hay sino el prestador público, lo más lógico fuera que el asegurador llevase su estrategia, su IPS, su móvil, su fijo, lo que sea, pero resolviera el tema,
porque nosotros tenemos una responsabilidad con ese personaje de garantizarle su acceso a la salud. Entonces nos cuestionan porque es que entonces quieren hacer integración vertical. Aquí el tema es de proteccionismo, porque es que tiene que mandarle el dinero por cápita al prestador, así no haga, o así no lo haga bien, o así no lo haga con el recurso humano suficiente. Entonces el tema de integración vertical es menor, debiera ser menor si lo que el país quiere priorizar es el derecho a la salud, pero eso es un paradigma que tenemos que visibilizar y poner sobre la mesa. Yo ayer en la reunión que tuvimos con el ministro y con los representantes del Banco Mundial, que tuvimos un almuerzo bien interesante allí, yo lo iba a mencionar, pero me arrepentí. Y quedé con el representante del Banco Mundial en tener una reunión la próxima semana, porque es que ese es un paradigma, tenemos que ser claros y decir, es que queremos proteger a la República como de lugar, entonces fortalézcala. Entonces fortalézcala o déle en administración a aseguradores o haga lo que sea, pero no nos exponga a nosotros a que se tenga una demora en la atención, a que la atención sea inadecuada y a nosotros tengamos que entrar a resolver financieramente los costos de una mala atención, de una atención inoportuna y además los costos de traslado. Entonces eso no puede ser y yo creo que es un tema a poner sobre la mesa en el país y debe ser uno de los puntos de la agenda en los próximos tiempos. Bueno, yo quiero ser el conciliador acá. Miren, yo sigo insistiendo en que los prestadores no son ni públicos ni privados, ni los prestadores son de un asegurador o de otro. Los prestadores son del sistema y nosotros tenemos que tener esa visión de que debemos actuar en conjunto. Si no, pues yo siempre digo, el Sistema Local de Salud de Cali, más del 80% de la prestación de servicio es privada. Y si miramos en el país, igual. O sea, aquí lo que tenemos que definir es cómo estamos, qué prestadores tenemos, cómo garantizamos la suficiencia para atender a los pacientes y cómo aquellos que no tienen esos desarrollos y esas capacidades, trabajamos entre todos para que desarrollen las capacidades que necesitan. Y cuando hablo de esto, quiero decirles, por ejemplo, yo soy de un pueblo que se llama Olaya Herrera, en Nariño. Entonces, ¿qué es más fácil? Si tenemos 3 aseguradores, que lleguen 3 prestadores o que tomemos el prestador que está ahí, que conoce el territorio y sus dinámicas y que empiece a desarrollar nuevas capacidades con el acompañamiento de todos. O sea, ahí yo quiero hacer una reflexión porque si seguimos pensando, o sea, y lo digo muy personalmente, el tema de la integración vertical, yo no lo tomo como un tema ni sí ni no, sino que lo que digo es primero quién es cómo garantizamos en el territorio las capacidades para que los pacientes puedan tener resultados en salud. Por mucho que queramos y llegue un prestador con todas las capacidades que ustedes quieran, cuando se enfrente a la realidad del territorio, va a ser complejo desarrollar acciones. Y yo lo he visto, yo lo he vivido, porque me ha tocado la parte operativa también. Se han hecho ejercicios para llevar prestadores a territorios, pero cuando llegan al territorio no los dejan entrar, no les permiten. Entonces, eso hace y complejiza la prestación del servicio también. Entonces, el llamado de atención que yo quiero hacer es cómo, que ya lo empezamos a hacer, creo, cómo desarrollamos capacidades. Y aquí hay ejemplos importantes. Valle del Lili lo está haciendo con hospitales públicos. Si nosotros ponemos todas las capacidades, y nosotros lo estamos haciendo en el tema de cáncer, o sea, en el tema de cáncer estamos tratando de formar el personal de salud que tenemos en la baja complejidad. Es decir, no importa quién sea el prestador que haya, público o privado, del asegurador que sea, lo importante es que debe tener el concepto de territorialidad y deben mejorársele las capacidades para que le pueda brindar a los pacientes lo que necesitan. No podemos seguir pensando de manera individual como cada una de las instituciones y fragmentando más lo que tenemos el sistema. La conceptualización es de red y todos debemos aportar para que el sistema pueda funcionar de manera adecuada. Perfecto, gracias doctor Sinisterra. Sí, doctor Ochoa. Solo un apunte, solo un apunte. Es eso, doctor. A veces que no hay que hablar de un actor público, es de un bien público. Y un bien público es aquel que beneficia a todos.
Entonces, independientemente de quién es el operador y de quién es la propiedad, lo más importante es a quién beneficia, que es lo que dice el doctor. Era como eso. Perfecto, sí. De acuerdo. Pues, como asegurador tengo experiencia de la integración vertical, pues se los digo. Estamos en el 23%. Hay pros y contras en la integración vertical, en lo personal. Hay quienes lo defienden, hay quienes… Pero el tema es el paciente. La integración vertical, muchos lo piensan es… Pongamos la forma más perversa, es el asegurador contrata los servicios, los pone más caros y todos los servicios los concentra en su red. Pero ahí falta parte también de el tema no solo la costo-eficiencia. Y allí voy con el doctor Sinisterra a manera de queja. Creo que nos faltan más dientes en inspección, vigilancia y control. El tema cuando un asegurador tiene integración vertical, revisemos los indicadores de sus IPS, revisemos cómo funciona no solo la integración vertical, sino qué prestadores hay en esa región. Sanitas tiene una integración vertical y ha hecho un tema de unidades de atención primaria, que es una de las grandes fortalezas. Cuando nosotros miramos, no solo, a veces hablan de regiones dispersas, donde dicen hay un solo prestador y no hay más y quien lo haga, o podemos unirnos y convocarnos y todos crear, pero eso es difícil, eso en la realidad no es tan fácil. Yo les pongo un ejemplo, hoy tengo un problema en Tolima, en Ibagué, la clínica del Tolima cierra la unidad de partos. El hospital Lleras no tiene la capacidad para garantizar la atención de todos los usuarios. ¿De quién es la responsabilidad? Y miremos desde ese contexto, el tema en algunas ciudades, en algunos municipios, el tema de la calidad de los prestadores, tanto públicos como privados. ¿Quién garantiza que lo que están haciendo lo están haciendo bien? ¿Quién garantiza, ahora que hablábamos del tema de gestión de riesgo, que la atención de ese paciente es adecuada con ese prestador? Y nos vamos a otros temas. A veces en ese municipio, en esa ciudad, sin hablar de integración vertical, hay monopolios. Y los monopolios no siempre son buenos. El tema de inspección, vigilancia y control, yo creo que sobre esas instituciones, y no solo sobre el que no está en integración vertical, sino con integración vertical es, venga, revisemos los indicadores de cómo funciona. Que hay que hacer más sobre integración vertical, es cierto, lo que dice el doctor Morales, no revisamos solo la integración vertical de EPS con IPS, sino de otras formas, otros tipos de contratación, IPS que manejan EPS y todo está dentro de sus clínicas. ¿Quién controla eso? Y es el tema de lo que estoy de acuerdo con todos aquí, el valor que le damos al usuario, la atención que le damos al usuario, el usuario está de por medio. Garanticemos que ese usuario tenga toda su atención dentro de un tema de calidad, porque es calidad y costo-eficiencia, que sean lo más relevante y lo mejor para todos. Entonces yo los invito más, es difícil concretar que nos reunamos todos porque yo creo que hemos estado en 2 reuniones, doctor Sinisterra, y siempre llegamos a lo mismo, a llegar a mesas de acuerdos entre actores, pero a veces el tema no es eso, el tema es confianza. Yo siento que no hay confianza entre los diferentes actores de quién hace las cosas bien o quién las hace mal, o cómo nos van a facturar o cómo no nos van a facturar, o cómo termina el paciente, o cómo termina el prestador, o cómo termina la EPS. Y el tema de integración vertical yo creo que es mirarlo desde todos los puntos de vista. Si yo voy a hacer integración vertical para hacer las cosas mal, pues lógico que va a estar mal hecho, pero si yo hago integración vertical para realmente hacer bien las cosas y garantizar una necesidad de un paciente donde lo necesita, creo que está bien por ese lado. Gracias, doctor Ochoa. Bueno, de verdad que han llegado muchísimas preguntas, los temas son muy interesantes, pero no queremos abusar de nuestro panel, ni mucho menos. Solamente como para cerrar, y así una pregunta muy corta, muy concreta, ¿cuál sería para este 2020 el gran reto, desde sus perspectivas, el gran reto? Muy brevemente, ¿cuál es digamos, el tema para este 2020?
Y arranco por acá, doctor González. El gran reto va a ser, desafortunadamente, no nos gusta hablar de eso, pero el gran reto va a ser el cierre financiero si no se logra incorporar los recursos al presupuesto, ya que no se apruebe la ley esta de financiamiento que está en el Congreso. Ese sería el gran reto que tendría el gobierno para poder no solamente cerrar financieramente el sector salud, sino otros rubros de la agenda social del país. Gracias, doctor. Yo creo que hay dos palabrejas. Uno, la eficiencia para las aseguradoras, estoy pensando. Uno, el gran reto va a ser la eficiencia y dos, la efectividad. O sea, eficiencia quiere decir baje costos y ojo porque nos va a tocar negociar tarifas, negociar contratos, negociar porque es que no podemos estar como aseguradoras amortiguando todo el negativo del sistema. O sea, nosotros creemos que ese rol incómodo de auditar, de glosar, porque no está, miren, nosotros tenemos una analítica dentro de Gestar Salud y nos estamos dando cuenta de hospitales que por poner un ejemplo, con 100 camas, cuando los miramos desde arriba en cuánto facturan, hemos evidenciado hasta 1.125.000 días de estancia y tienen 100 camas. A ver, los que saben de administración hospitalaria, un hospital de 100 camas puede facturar 100 días de estancia. Entonces allí, qué pena, pero va a ser cumplir muy acuciosamente con la responsabilidad sobre un recurso. Mejorar tarifas, mejorar auditoría, ser exhaustivos con eso y obviamente ser más efectivos y eso quiere decir sea más amigo del prestador, o sea, prestador no nos vea como simplemente el pagador, sino vea como un aliado para generar un resultado en salud. Y así pongámonos de acuerdo en cuánto realmente va a valer eso. Pero romper esos paradigmas porque si no aquí el dinero no va a alcanzar. Gracias, doctora. Doctor Sinisterra. Bueno, yo creo que si lo miramos desde el punto en que yo estoy, creo que un reto gigantesco que tenemos en los entes territoriales es cómo fortalecer la gobernanza, cómo trabajar, lograr que todos trabajemos de manera articulada en el territorio con el mismo propósito. Y dentro de esto considero que hay un eje transversal que hemos venido trabajando que le pega a los 4 temas que se hablan en la cuádruple meta y es la calidad. La calidad del contexto de las eficiencias, del contexto de los resultados en salud y al final todo esto va a permitir que logremos tener un sistema que sea más sostenible. Me quiero salir un poco de la preocupación financiera y concentrarme más en la causa que es tener pacientes sanos y gente en el sector trabajando que esté contenta de lo que esté haciendo y que tenga buenas experiencias. Gracias, doctor. Reto 2020, doctor Morales. Sí. Desde el punto de vista de mi gestión gremial, creo que el reto más importante es de contención. Todo lo que se ha dicho es válido, financiero, mejorar, todo lo que se ha dicho está bien, pero desde el punto de vista desde el punto de vista gremial es que el Congreso y el gobierno se tranquilicen y trabajemos todos en la implementación de las nuevas normas y no en estar pensando cada que nos levantamos de la cama cuál va a ser la nueva ley que va a regular nuestro sector, porque realmente ningún sector puede prosperar así. Es un desafío como negativo, es decir, que al menos en el tema normativo no pase nada. Contención normativa. Exacto, y que por lo tanto, al lograr eso, pase todo lo que tenga que pasar y que aquí se ha dicho. Pero venga, yo quería desordenarle un poquitico la cosa, porque creo que no podemos desaprovechar la oportunidad de tener aquí al doctor Sinisterra y preguntarle muy atrevidamente, después de 4 años de lo que desde afuera se percibe como exitosa gestión en el municipio de Cali en materia de salud, ¿qué esperan ustedes, los que están viviendo en la trinchera del municipio, el tema de la salud para los próximos años? 20 segunditos. Claro. No deja el espíritu de profesor, ¿no? Sí. Pregunte y pregunte siempre. Bueno, yo creo que nosotros hemos
hemos trabajado con un propósito, y el propósito era salirnos un poquito del tema de pensar. Casi siempre en los gobiernos se piensa mucho en lo que la gente ve que se hizo, y desafortunadamente a veces los resultados en salud, verlos casi que se quedan en el sector nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos que había un enfoque mucho hacia el tema de la infraestructura en salud y todas estas cosas, cuando teníamos prioridades como el tema cáncer, teníamos prioridades como el tema de las enfermedades crónicas, todos estos temas que de una otra manera generan impactos importantes en el sistema de salud y por supuesto en los aseguradores, los pacientes y la familia. Entonces empezamos a trabajar con ese propósito y empezamos a priorizar esos temas que no eran importantes de una u otra manera, o si bien eran importantes no se abordaban con la importancia que tenían. Y un ejemplo de esto es nuestro equipo de cáncer. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría teníamos 2 personas trabajando en cáncer, 2 personas para todo el tema de la rectoría. Entonces se le dio el nivel y la prioridad que tenía y se enfocó casi que todo el desarrollo de la red de prestación de servicios, no solo a nivel de baja complejidad, sino en todos los servicios del municipio, y generamos un gran acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que eso que se considera que es exitoso, como el tema de la reducción de la mortalidad por dengue, o sea, hoy tenemos 3 años con 0 muertos por dengue, todo el tema de la disminución de la mortalidad materna, el tema del 0 muertes por desnutrición, todos estos temas que de una u otra manera han logrado que se visualice esos resultados, la vacunación contra el virus del papiloma humano, lo que pretendemos es que se tome a nivel nacional como un modelo que se pueda replicar en otros sitios. Y aquí quiero dejar una cosa clara, y es que el compromiso de la comunidad ha sido valiosísimo para lograr los resultados que hoy nosotros le podemos mostrar al país. Así que lo que nosotros esperamos es, uno, hacer una buena entrega que permita que se pueda seguir el norte, porque solo hemos colocado un granito de arena, pero tenemos la fortuna de que en salud, en general puedo decirlo, y aquí en Cali, los resultados no dependen de la administración que está, sino que se le da casi que siempre continuidad a lo que se viene haciendo. Entonces esperamos que se siga esa ruta, que sigamos teniendo buenos resultados en términos de salud pública, pero el reto o el tema grande que se espera es que podamos en estos temas de prestación de servicios lograr que nos salgamos específicamente del tema de la prestación y empecemos a entrar al tema del paciente de manera integral. Es decir, que los aseguradores y los prestadores y todos los demás actores del sistema que tienen que ver con los determinantes en salud puedan tener espacios donde se puedan ver, donde puedan generar confianza y podamos trabajar de manera conjunta para obtener mejores resultados. Eso es lo que esperamos nosotros en salud, que Cali se convierta en eso que es hoy, es el centro, por así decirlo, de referencia de la región, de todo el suroccidente colombiano. Aquí se responden los 4 departamentos. Y nosotros tenemos que empezar a desarrollar acciones concretas y prácticas que permitan que esas zonas de allá las podamos contener desde acá. No que los usuarios y los pacientes lleguen, sino que desde acá podamos realizar esa atención. Y uno de los temas importantes que pudiéramos tomar ahí, no solo para atención, sino también para educación y desarrollo de capacidades en salud, es el tema de telesalud. Entonces, creemos que hacia allá tenemos que avanzar. Y un tema que no quiero dejar por fuera es el tema de salud mental. O sea, hoy, no solo Cali, sino muchas ciudades de Colombia, tenemos impactos fuertes de los temas en salud mental, y cuando hablamos de eso, queremos quitar el tema de la salud mental vista del contexto del enfermo mental, ¿ya? Porque casi que ese pudiéramos decir que es el problema menor. Pero si miramos el tema de violencia de género, abuso sexual, el incremento de los suicidios, todo lo que tiene que ver con el tema de consumo de sustancias psicoactivas, que es un gran reto, eso supone que debemos generar infraestructura en Cali que permita darle solución, el tema de posconflicto, a toda esta situación que está ocurriendo, no solo en Cali, sino en el suroccidente colombiano. Entonces el tema de salud mental es importante para la ciudad. Cali ha logrado avanzar en reducir los homicidios con la intervención social, pero también el enfoque de salud mental debe participar de manera importante para lograr desarrollos en ese sentido. Eso creo que es
lo que tengo para decirles. Muy bien, muchas gracias, doctor, por compartirnos más de esa excelente gestión. Doctor Ochoa, ¿cuál sería reto 2020? No, pues igual de acuerdo con todos el tema de sostenibilidad, no solo financiera, sino del sistema. Parte de lo que no hablamos es lo que está pasando en Colombia, es el envejecimiento de la población. Esto va a impactar duro el tema de el ingreso de nuevas tecnologías. Todo lo que habla el doctor Morales de los cambios de normas, leyes que salen cada 3 meses, es como podremos salir avantes con todo esto y poder seguir siendo sostenibles y garantizar salud y valor en todos los afiliados y la población. Muy bien, no, pues nuestros agradecimientos, de verdad, ha sido un honor contar con ustedes acá en este foro, transmitirnos su visión de estos retos que se vienen para el sistema de salud. Y bueno, para todos, muchas gracias por la asistencia. Gracias. Compañero José.